Hola, muy buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. De ultradefensores de no aumentar el precio de la gasolina, estos días un sector del petrismo con acrobacia y todo tipo de malabares pasó a justificar el incremento al combustible y a solicitar más y pensar mucho más en las finanzas del país, algo que era absolutamente improbable, impensable hace apenas unos meses cuando le hacían oposición al gobierno del hoy presidente, expresidente Iván Duque. Pero el tema de Colombia con el precio de la gasolina y sus fórmulas es algo que trasciende mucho más allá de peleas y culpabilidades políticas. Es claro que el actual esquema es insostenible para las finanzas del Estado y en eso hay algún tipo de coincidencia en algunos expertos. La gran pregunta es ¿quién paga la cuenta? ¿Cómo hacer para suplir un hueco que crece y crece, aunque no es de 10.000 billones de pesos, como dijo la ministra de Minas, sin disparar el precio del combustible que activa automáticamente todos los precios de la economía nacional? No existen soluciones ni respuestas mágicas, pero hoy trataremos por lo menos de entender el problema y aquí comienza Zona Franca. El alza de la gasolina ha ocasionado en mayúsculas protestas sociales en países latinoamericanos como Chile y Ecuador. Óscar Felipe Agudelo, un periodista de Zona Franca, indagó sobre lo que acarrearon esas alzas en los países vecinos. La posibilidad de un aumento en los precios de la gasolina no solo molestaron al propio presidente Gustavo Petro en 2019. Una sociedad puede decidir o no pagar altos precios de la gasolina imponiendo sobreprecios o tasas. Los colombianos se han acostumbrado a eso. Para los ecuatorianos es un choque brutal a sus ingresos. Sino ha desatado estruendosas manifestaciones en países latinoamericanos, no importa si son de derecha o izquierda. En 2019, el entonces presidente de izquierda del Ecuador, Lenín Moreno, anunció una serie de medidas que terminaban aumentando el precio del combustible. Es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. La decisión de Lenin originó una ola de protestas que dejó 11 fallecidos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, además de un estado de excepción con toque de queda. Y lo mismo le sucedió al presidente derechista de Chile, Sebastián Piñera, en 2019. Por el aumento de la gasolina, subió el sistema de transporte público de la provincia de Santiago 30 pesos y eso generó una ola de manifestaciones que llevó incluso a Piñera a decir: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. Y lo llevó a... Y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco. No se sabe cómo se asimilará en Colombia el aumento de la gasolina, un incremento que toca toda la economía de un país y que según expertos incide directamente en la inflación de todos los colombianos. Diego Cancino es concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde y es filósofo además. Esta noche está con nosotros, concejal Cancino, muy buenas noches, bienvenido. Camila, mil gracias, siempre es un placer estar en este espacio, a Zona Franca, quienes nos ven, y a nuestros panelistas también, buenas noches. La otra compañera de panel es la doctora María del Rosario Guerra, ex senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Doctora Guerra, muy buenas noches y bienvenida. María Camila, muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Un saludo a usted, a los compañeros del panel y a todos los televidentes. Su otro compañero de panel es el doctor José Ignacio López, es doctor en economía, economista de la Universidad de los Andes, director de investigación de economía de Corfi Colombiana. Bienvenido en calidad de analista, doctor. Muy buenas noches, bienvenido a Zona Franca. María Camila, un gusto estar aquí, un gusto estar con ustedes en esta noche. Doctor López, ¿cómo está interpretando lo que está ocurriendo, la discusión alrededor de los combustibles, del precio del combustible en Colombia y las declaraciones del gobierno Petro?
Bueno, hay que digamos, arrancar la discusión con un contexto, sabiendo que es un tema muy álgido. Es un tema álgido porque desde hace algunos años el país tiene un fondo de estabilización de precios de los combustibles que se creó con el objetivo de generar un colchón y suavizar los precios locales frente a movimientos de los precios internacionales. Desafortunadamente, por varias circunstancias, este fondo de estabilización se convirtió de facto en un fondo de subsidios al consumo de los combustibles que está generando un hueco fiscal de proporciones realmente grandes. En el primer trimestre de este año, el déficit de este fondo fue de más o menos 14 billones y se espera que lo que, digamos, resta de 2022, el déficit sea adicional en unos 30 billones. Es decir, estaríamos hablando de unos 44 billones de pesos que cuesta este subsidio, lo cual es igual a las inversiones del Gobierno Nacional Central durante todo este año, todos los programas sociales. Entonces, ese es el contexto, un programa que es muy costoso, pero que, digamos, retirarlo en este momento va a ser también doloroso para la economía colombiana, porque estamos experimentando un choque inflacionario que, pues, digamos, es bien sabido, todos lo estamos experimentando, en una inflación que va en 10,84 anualizada hasta agosto, y que, pues, en caso de darse un aumento muy precipitado de los precios de los combustibles, pues va a generar una nueva ronda inflacionaria que le va a pegar al bolsillo de los colombianos. Entonces, es una discusión que en lo técnico es compleja y además agrégale pues el elemento político. Yo no voy a hablar del tema político, para eso están mis compañeros de panel, pero repito, es claramente una situación bien difícil. Doctora Guerra. En el año 2007 se crea el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, como bien dijo el doctor López, para matizar la diferencia entre los precios internacionales y el precio nacional. En el año 2018, cuando nosotros llegamos, en el gobierno del presidente Iván Duque, ya había un déficit importante en el precio de los combustibles y en ese momento viene el plan de desarrollo y se da el mandato de que podíamos ponernos al día y cruzar ese déficit que había en su momento. El gobierno nacional hizo efectivamente ese pago y se saldó. Vino la pandemia el año 2020 y, como todos sabemos, la economía mundial se paralizó. El 80% de las actividades productivas colombianas se paralizaron y llegó un momento en que incluso le pagaban a las empresas porque cogieran el combustible, o sea, el precio se cayó. Ese año fue un año donde tuvo superávit el fondo. ¿Por qué? Porque la economía mundial se paralizó, los precios del petróleo se cayeron y eso llevó a una situación importante. Pero en el año 2021 se reactiva la economía mundial, se reactiva la economía colombiana y comienza unos hechos que llevan a que los precios internacionales del crudo, del petróleo, comiencen a subir y lleva a que en el primer trimestre del año 2022 y debido al presupuesto general de la Nación que aprobamos en el Congreso y que dio un mandato de que podía cruzar los recursos de Ecopetrol para saldar esa deuda, se pagaron 14 billones de pesos en el primer trimestre de este año, con lo cual el gobierno del presidente Duque hizo un gran avance. En mayo de este año, porque ese contexto es importante, en mayo de este año, el gobierno del presidente Duque presenta no solo al Comité de la Regla Fiscal, del cual fui parte, sino también a los colombianos, presenta una senda de cómo ir ajustando ese precio de los combustibles. En junio de este año se presenta el marco fiscal de mediano plazo y en el marco fiscal de mediano plazo de conocimiento público queda estipulado cuál era el déficit que se estimaba para final de año, y en el Comité de la Regla Fiscal lo estimamos para final de este año en alrededor de unos 34 billones de pesos, aparte de los 14 billones de pesos que ya se habían pagado. Pero claramente el gobierno nacional dejó estipulado un ajuste gradual diario del precio de los combustibles, precisamente para evitar un aumento tan fuerte por dos factores que me parece importante que se tenga presente. El 84%
de las mercancías en Colombia se mueven por transporte terrestre, 84%. Ya vamos, doctora Guerra, si le parece, a ir decantando para ver cuáles serían los sectores más golpeados si llegaran a subir los precios de los combustibles. Entre tanto, doctor Cancino, su reflexión sobre el Fondo de Estabilización de Combustibles. Te regalo el doctor Camila, que no tengo doctorado. No, miren, yo creo que acá hay dos reflexiones que tenemos que asumir todos los colombianos y todas las colombianas. Lo primero es el precio, digamos que ha sido absolutamente volátil, las circunstancias internacionales, las circunstancias de pandemia, las circunstancias nacionales. Hay unas circunstancias impredecibles, pero también hay unas condiciones que son una realidad que de alguna manera habría que cambiar. El nivel de subsidio, usted me corregirá, de esta tarifa es más o menos del 60%. ¿Hay que subsidiar? Sí, pero ese subsidio más los precios volátiles han generado un déficit impresionante de 34 a 35 billones de pesos acumulados, de los cuales algunos se han pagado, pero si nosotros seguimos con este ritmo de déficit en los siguientes años, pues toda la reforma tributaria va a ir a pagar este déficit tan grande que tenemos. Y eso sería absoluto y completamente insostenible. Nosotros necesitamos, Camila, generar acá un pacto como el que ha generado o los que ha propuesto el presidente Petro. Y es un pacto donde nosotros asumimos una corresponsabilidad o, digamos, tomamos conciencia de esta situación tan crítica que tenemos, o si no, digamos, todas las reformas que queremos hacer se van a frenar. Y ese pacto tiene que tener en cuenta dos cosas. Una, los transportadores. Dos, los motociclistas. Y además que los que más tienen, pues tienen que poner un poquito más. Pero fíjese, allí plantea con cierta certeza el doctor López la discusión en dos partes. Por un lado es la discusión técnica y la otra es la política. Y hace apenas unos meses se lo decía, el pacto histórico hacía oposición diciendo qué malo era subir los precios del combustible. Hoy, ¿por qué es tan bueno? Es decir, ¿cómo nos cambia la vida ya haciendo gobierno, no haciendo oposición? Digamos, de mi parte, como mocuciano, yo he defendido que la tarifa de la gasolina se suba, pero donde pongan los que más tienen. Es decir, no puede ser como el IVA, que sea, digamos, constante, pero uno debe pensar estrategias imaginativas y creativas que yo creo que se pueden hacer para hacer tarifas donde los más fregados no terminen más fregados. Pero en un acto de coherencia propio, yo sí he defendido siempre que los que más tienen pongan más, porque el déficit de este tipo de situaciones viene de tiempo atrás, pero se ha incrementado. Hace 4 años, 3 años. Miren, los cálculos que acabo de hacer es que desde el 2020 se ha incrementado más o menos en 3 veces. Y si sigue eso así, pues vamos a quebrar. A mí me gustaría hacer unas precisiones, María Camila, porque esto sí tiene una discusión técnica, pero también tiene una discusión política. Exacto. Yo lo primero que tengo que dejar claro es que tienen memoria muy corta o bastante perdida o mala memoria varios del pacto histórico. Yo hice un debate de control político en junio de este año en la Comisión Tercera sobre el precio, aquí lo traje, sobre la situación del fondo de precio de los combustibles, y en esa comisión tenía asiento el senador Bolívar. O no fue, que no recuerdo si asistió porque bastante que faltó, o la memoria es bastante corta, y ahí era claro la situación y la propuesta del gobierno. Segundo, en el mismo mes de junio, por primera vez rinde cuenta la Comisión Tercera del Senado, la Comisión de la Regla Fiscal. ¿Por qué? Porque este es un tema fundamental para las finanzas públicas. Y déjeme decirle, siempre se dijo, para nadie en el gobierno, porque lo hicieron en el empalme, lo hicieron en el marco fiscal de mediano plazo, para nadie del gobierno Petro era desconocido la situación del fondo de precio de los combustibles. Entonces no vengan a decir ahora que es que no sabían, porque están mintiendo. Eso es lo primero. Lo segundo, pero nadie ha dicho que no se sabía. Lo segundo, que también es importante que se tenga claro, la propuesta del gobierno del presidente Iván Duque era una propuesta seria que comenzó en julio de este año, el aumento gradual. Y este gobierno tenía que seguir el aumento gradual. Lo que uno no puede es, que aquí no lo están diciendo, es que no estaba en la cuenta que iba a haber una reforma tributaria como la que están planteando, que le pone un 10% de impuesto a las exportaciones del crudo, que le pone un aumento a los combustibles a través del impuesto al carbono. O sea, miren el panorama completo. Todo eso sumado va a llevar a que el bolsillo de los colombianos se vea afectado. Y me gustaría más adelante
explicarle, porque esas cifras son muy importantes, cómo repercute en la inflación en un momento que tenemos inflación de 10.8%. Sí, Solo dos doctor cositas, López. Camila. Señor. Solo dos cositas puntuales. Lo que hay que tener en cuenta, según los datos oficiales, es que este déficit ha ido incrementando y la pendiente ha sido positiva constantemente y cada vez más alta esa pendiente. Es decir, el ritmo de crecimiento es cada vez más alto en los últimos años. Entonces, las medidas que se tomaron no tuvieron un efecto real. Ese es el primer punto, y lo que está proponiendo acá el presidente de la mano del Congreso es reversar ese déficit que puede ser muy perjudicial para Colombia. Doctor López. Sí, yo quería decir dos cosas. Uno, la primera es por qué se ha venido empinando. Yo no voy a participar en la discusión política y, repito, les dejo a ustedes dos esa tarea. Pero la primera, por qué se ha venido empinando ese déficit, y tiene que ver con una coincidencia en los últimos años, y es que Colombia está acostumbrado a que cuando aumentaba el precio del petróleo, el tipo de cambio se apreciaba, es decir, nuestro peso se fortalecía, porque si bien no somos una gran potencia petrolera, pues sí tenemos una exposición importante porque nuestra primera fuente de divisas es el petróleo. Entonces estábamos acostumbrados a seguir ese tipo de variables o de correlaciones, como decimos de manera técnica, de tal suerte que cuando el precio subía, el peso nos compensaba algo y no se, digamos, se anclaba de alguna manera el déficit. En los últimos años lo que ha pasado es, por las situaciones del contexto externo, por incluso incertidumbre local, lo que hemos visto es un alto precio del petróleo, pero al mismo tiempo un peso muy devaluado. Entonces eso es lo que mecánicamente explica por qué, en particular en 2021, 2022, hemos tenido un déficit creciente. Ahora, un punto. En el largo plazo, no deberíamos estar subsidiando los combustibles. Y cuando digo en el largo plazo es en un mundo, digamos, ideal, sin fricciones, olvidándonos del tema político. ¿Y por qué no? Porque pues parte de una estrategia de cambio climático es precisamente no subsidiar el consumo de combustibles fósiles, ¿sí? Si tenemos una política que quiere, por algún lado, desincentivar la oferta, que es lo que comentaba María del Rosario, pues no es consistente al mismo tiempo estar incentivando la demanda de combustibles fósiles. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la coyuntura no es ideal. La coyuntura no es ideal porque tenemos un choque inflacionario. Entonces, acá hay quizás desde lo técnico, la invitación es hay que llegar a algún acuerdo de cómo, como país, logramos asentarnos en la discusión de cómo hacer esa gradualidad, que va a ser disruptiva para la economía colombiana. Sí, eso le quería preguntar, ¿esto debe ser gradual o de un solo tajo acabar con ese fondo? Y si fuera de esa manera, ¿cuál sería el choque, el golpe? No, de un solo golpe yo diría que sería un golpe mortal para la economía colombiana, porque desafortunadamente hemos acumulado un déficit y una brecha de precios realmente grande. Más o menos estamos hablando de un precio local de 9.000 pesos por barril, podríamos estar hablando de precios de 16.000, 17.000, dependiendo de la circunstancia del tipo de cambio. Entonces ese golpe claramente sería un golpe, digamos, de suerte que nos llevaría, digamos, a una situación muy, muy complicada. Entonces, idealmente hay que hacerlo gradual, y yo creo que, y parte de lo que se ha hablado es, desde lo técnico, es pensar cómo en la medida que veamos correcciones de la inflación, podemos ir acelerando el cierre de la brecha, pero realmente, desafortunadamente, todavía no hemos llegado a un techo de inflación. La inflación está en 10.84 y nosotros proyectamos que el fin de año va a ser a un 11.3. Entonces, es un fondo que, repito, un tipo de subsidio que no deberíamos mantener, pero hay que hacer una operación muy quirúrgica, gradual, para ir llevando ese déficit a un terreno más sostenible. Y entre otras cosas no se debería sostener, porque eso es importante que se tenga presente. Yo fui muy clara en la Comisión Tercera y lo soy aquí. Yo sí creo que gradualmente hay que irlo aumentando, porque el grueso del subsidio no va para los más pobres. El grueso del subsidio está para los deciles más altos de la distribución del ingreso. Lo que pasa es que nuevamente se suman lo que están planteando en reforma tributaria que golpea a clase media. Este subsidio, que si se elimina fuertemente, golpea a clase media de manera importante y golpea a los más pobres, entre otras cosas, por el peso que tiene tanto el transporte como el peso de los combustibles en la tarifa de transporte. Entonces, lo razonable, como lo planteó el gobierno del presidente Iván Duque, era la gradualidad
y además estaba previsto que se hiciera el cruce como se ha hecho con Ecopetrol y las utilidades. Este año ayudó muchísimo las altas utilidades de Ecopetrol precisamente para hacer ese cruce. Aquí hay otro tema que no podemos perder de vista, que si nosotros le incumplimos a Ecopetrol, hoy leí en un medio que el gobierno estaba planteando que Ecopetrol asumiera ese subsidio, mata a Ecopetrol. De por sí las medidas que están tomando genera una gran incertidumbre para Ecopetrol, pero Ecopetrol es una empresa listada en la Bolsa de Nueva York, donde nosotros como gobierno sigamos dando estos mensajes negativos, vamos a acabar con Ecopetrol también. Ya no solo afectando el bolsillo de los colombianos. Sí, pues no hay que generar ya les voy a preguntar por la ministra de Minas, que es la doctora, la ministra Irene Vélez, pero su punto, sí, concejal. Yo quiero brevemente señalar 3 aspectos que dijo el profesor Castro que me parecen que son muy importantes. Una, que no esperábamos, digamos, este desbalance entre el precio del petróleo y el peso del peso, por decirlo de alguna manera. Y eso genera unos efectos que hay que asumir y por eso esta propuesta es tan pertinente en este momento, dadas las circunstancias, dadas las causalidades que existan. Pero eso es fundamental y hay que asumirlo. Lo segundo es que además de esas circunstancias, acá hay una propuesta que el profesor Castro lo ha dicho y que compartimos totalmente. Acá hay que enfrentar el cambio climático. Y en ese sentido eso es una apuesta política. Y una de las herramientas, una de las acciones que además debe ser una acción colectiva es frenar ese cambio climático bajándole al subsidio sin quebrar a la gente y que ese subsidio no golpee a los más pobres. Pero si nosotros, digamos, generamos esos incentivos para que no se consuma tanta gasolina, pues estamos impactando positivamente el medio ambiente. Y lo tercero, necesitamos un pacto. Esto tiene que ser una acción colectiva. Esto tiene que ser una acción colectiva donde, a diferencia de lo que dice la senadora, pues los que más tienen son los que más tienen que poner. Y a diferencia de todas las reformas tributarias que han existido acá los que más tienen son los que más van a poner, porque hay que hacerlo con sus declaraciones de renta, con las exenciones de las multinacionales, con las zonas francas. Y eso hay que hacerlo. Y en este tipo de reforma hay que hacer una acción colectiva para asumir esa emergencia climática, ese cambio climático, de tal manera que el consumo de gasolina baje y estos subsidios que están generando este déficit no quiebren a Colombia. A mí me apena la retórica del concejal. No es pero retórica. Yo pregunto, no es retórica. los 8 millones de motos que hay en Colombia, 8, 9, casi que llegan a las 10 millones de motos, ¿quiénes son? No, porque se puede diferenciar. Son de las personas que trabajan. No, porque se puede diferenciar. Perdóneme, se y puede ellos diferenciar. van a verse afectados no, porque con se puede el diferenciar. aumento. Estuve averiguando hoy y se pueden hacer diferenciales sin llegar a un pacto. Que hay en Colombia. Yo pido que escuchemos. Lo que hay que tener claro también aquí es sobre quién recae el siempre aumento del precio. Yo soy partidaria de gradualmente hay que ir aumentando el precio. ¿Dónde está la doctora López? Lo que no puede decir aquí, me da pena con usted, lo que no puede decir aquí es que no va a tener, que lo que más ganen, esto no es ganar, los que tienen vehículos, los que tienen motos son los que se ven afectados. Que conoce muy bien el sector, ¿dónde está el grueso de los que se benefician del Fondo de Estabilización de Precios? Bueno, acá es una discusión que incluso en lo técnico es difícil, porque cuando uno mira las cifras de gasto, los deciles 9 y 10, es decir, los hogares de mayor ingreso, en términos de gasto se apropiarían del 50% de esos subsidios. Y por eso es que desde lo técnico uno dice es bastante regresivo el esquema. El problema es que, primero, hay una cantidad de rondas indirectas que sí golpean a más ciudadanos. Es decir, un aumento, por ejemplo, de la gasolina o eventualmente incluso la CPM, pues traería un aumento importante en los precios de los alimentos. Transportadores, comencemos por allí. Sí, desde el punto de vista sectorial, pues obviamente pasa por el sector de transportes, pero eso afecta al agro, afecta a la industria y además afectaría los precios de los alimentos en un momento donde estamos experimentando un choque de precios de alimentos bastante alto. Entonces, hay una segunda ronda y espérate y termino. Y está el tema de que en Colombia muchas personas utilizan, por ejemplo, el tema de la moto. Si bien puede ser que el consumo no sea tan alto, lo utilizan como medio de transporte al trabajo, lo utilizan como medio de producción, ¿sí? Pequeños, digamos, pequeños proyectos productivos tienen la moto o un pequeño auto como forma de sustento. Entonces, si bien globalmente este subsidio es regresivo, localmente no necesariamente es continuamente regresivo.
a veces puede afectar a personas, digamos, de ingresos menores. Y esto lo hemos visto en casi todas partes del mundo. Por ejemplo, digamos, es una experiencia lejana a la nuestra, pero en el mundo árabe, por ejemplo, que tradicionalmente ha tenido subsidios a los combustibles, levantar esos subsidios han sido difíciles, precisamente por esta condición de que si bien pueden ser globalmente recesivos, sí le pueden pegar a una buena parte de la población que es pobre o vulnerable. Entonces, ahí es donde está, digamos, una de las grandes dificultades de por qué irlo retirando, pues no puede ser de un momento a otro, tiene que ser algo gradual y tiene que ser algo que tiene que ir acompañado de una pedagogía de que necesitamos lentamente movernos hacia esquemas donde no estemos subsidiando este tipo de consumos. Concejal Cancino. No, dos cosas. El reto pedagógico yo estoy totalmente de acuerdo que es crucial. Es decir, nosotros estamos en un gobierno del cambio donde la acción colectiva es fundamental, donde la construcción de las políticas públicas tiene que hacerse de la mano de la gente, pero ahí la transformación pedagógica, la escucha, el reconocimiento, el llegar a acuerdos, la capacidad de explicar, pero también de escuchar, es fundamental. Y eso ahí la historia mocusiana que yo tengo me parece crucial en ese sentido. Pero lo otro es que yo creo que esas tarifas, por ejemplo, de los motociclistas que, digamos, viven de eso, o de los transportadores, pues ahí uno debería también llegar a pactos y acuerdos, en el siguiente sentido. ¿Cuánto puedes poner? Y no sé si esas tarifas o esos subsidios, que los subsidios también puede determinar las tarifas, se pueden acordar a las poblaciones más afectadas en este sentido, de tal manera que esos subsidios gradualmente sean los que más benefician a los más fregados. Y yo creo que eso se puede hacer en términos técnicos y políticos. Entonces, en términos generales, un subsidio que es regresivo, pues entonces se va bajando y a los que más friegan, que son a los más vulnerables, que son a los motociclistas, a los transportadores, que además puede afectar la canasta familiar, pues ahí se llegan a acuerdos. ¿Por qué? Porque la idea del pacto histórico no solo es un nombre. Este gobierno tiene que gobernar y va a gobernar a la luz de pactos, de acuerdos, de diálogo, de pedagogía, de transformación Pero cultural. van a terminar con ese pacto, con ese diálogo, golpeados los que más se benefician de ese fondo de estabilización. Pero si tú llegas a acuerdos y esas tarifas se pueden hacer de manera diferenciada. Yo hago la analogía y puede ser impreciso, pero en Transmilenio lo que nosotros hemos visto es que, y que le hemos propuesto a Claudia, es que de alguna manera esas tarifas se pueden hacer diferenciadas como con los estudiantes. El esquema es diferente a la tarifa, pero digamos hay una analogía. Aquí hay salidas. Tú podrías hacer algo parecido. Aquí hay otras salidas. Lo tiene el mismo Transmilenio en Bogotá. Aquí tenemos que comenzar a usar los biocombustibles. Transmilenio, la mezcla de los biocombustibles. Es el momento para aumentar la mezcla de los biocombustibles, no solo porque es ambientalmente sostenible, sino también porque hace parte de la fórmula del precio del combustible. Entonces, eso es muy importante. Segundo tema, que también es importante, el 26-27% del precio de los combustibles son impuestos, entre impuesto nacional e impuesto local, y como le van a cargar más impuestos, pues eso va a subir. Revisen eso, que es la incoherencia de la propuesta del gobierno del pacto histórico, y es poner ahora a los combustibles todavía más impuestos. El 26-27% del precio del combustible son impuestos. Todavía recuerdo como hoy, al que soy asesor de las regiones del gobierno Petro, que era el ex senador Luis Fernando Velasco en el Congreso, que había que bajar el precio de la gasolina, que muy alto los impuestos del precio de la gasolina, todo eso se quedó de lado. Yo soy partidaria, lo dije en el Comité de la Regla Fiscal y lo analizamos. Hay que revisar la fórmula, hay que revisar los componentes, o sea, esto no es un tema donde uno ignore lo que la cifra y la técnica te muestra, pero en una realidad el momento político es un momento muy sensible por el alto precio que tenemos ahora en los alimentos y en la senda que está tomando el precio, que está ayudando, que ha bajado en los últimos tiempos el precio del crudo, pero no sabemos. Ya se pusieron de acuerdo otra vez los países más importantes de la OPEP y dijeron que estaban restringiendo la oferta de crudo. Eso va a llevar otra vez a aumentar el precio. O sea, crudo por encima de $100 es fondo de estabilización que aumenta su déficit. Entonces, esas son realidades. Doctor López, hablando de realidades, porque para allá vamos, ¿qué tanto puede subir el combustible en Colombia?
Bueno, yo creo que es una pregunta... Eso es un poquito de futurología, digo, echando Claro. un poquito de número. A ver, es una pregunta muy difícil porque, pues, para responderla sale de este tipo de conversaciones, ¿sí? Yo diría que cerrar la brecha, que serían unos 8.000 pesos mal contados, es realmente improbable en el corto plazo, ¿sí? O incluso en el mediano plazo. Yo creo que aquí hay que hacer algo gradual. Sí creo que sería bienvenido ir cerrando esto de forma gradual y ponerse alguna meta con algún tipo de diálogo, decir, bueno, tratemos de cerrar la brecha a la mitad, por decir algunos 3.000, 4.000 pesos en un horizonte de año y medio, tratando de mitigar este tipo de cosas. También esta es una llamada al digamos, y es una conversación que es muy importante y es al realismo también de la velocidad a la que vamos a hacer la transición energética. Porque está claro que es un horizonte, y así como decíamos, el horizonte debería ser no tener este tipo de subsidios, sino que, digamos, los ingresos de los colombianos sean lo suficientemente altos para que esto no sea digamos, un punto de discusión. También es cierto que en el largo plazo, pues vamos a tener que hacer una transición energética, es deseable, es, digamos, casi que una obligación moral con la humanidad. Pero la velocidad sí es importante porque lo que nos ha permitido de alguna manera tener este colchón es que tenemos un exceso de capacidad en el sector de hidrocarburos. Pero los que están haciendo cálculos de 12.000, 13.000, incluso 18.000 pesos por galón de gasolina, están hablando carreta. Pues a ver, yo no quiero entrar en esos términos de carreta o no, yo creo que son posturas y en la política pues básicamente es el arte de ir buscando esos puntos en común, ¿sí? Yo creo que así como no es deseable no hacer nada, la inacción acá no debería ser una opción. Creo que la otra opción de subir completamente el precio de la gasolina a los 17.000 pesos tampoco es una opción. Acá hay que buscar un punto intermedio y repito es... Vía diálogo además. Sí, claramente. Y repito, es importante poner la nota de la velocidad de la transición energética porque al país sí le puede pasar que si hacemos una transición energética muy acelerada y de aquí a unos 3, 4, 5 años estamos con una producción insuficiente para cubrir el mercado local, este tipo de esquemas de subsidios no va a ser posible. Es decir, vamos a quedar a la merced del mercado internacional. Básicamente, una vez no podamos satisfacer el mercado. Sí, pero solo una cosa frente a lo que dice el profesor Castro y lo que dice... Profesor López. Profesor López, porque le dije Castro, qué vergüenza, profesor López, qué vergüenza. Tranquilo, no hay problema. Y la ex senadora, y es lo siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que transitar a biocombustibles, digamos, a una forma de movilizarnos ambientalmente sostenible. Y eso también lo hemos defendido en Bogotá y eso es fundamental. Pero también en esa transición, en este momento hay unas realidades que tenemos que asumir. Y unas realidades que, digamos, nos están enfrentando hoy. Y esas realidades hay que asumirlas. Porque mientras sucede esa transición, mientras sucedemos a una forma de transportarnos ambientalmente sostenible, pues el tiempo va pasando y hay que tomar decisiones. Y acá la invitación, que es una invitación pedagógica, es que nosotros tenemos que tomar conciencia que si nosotros seguimos así, toda la reforma tributaria, que es una reforma tributaria demócrata, que no es regresiva, se va a ir en gran parte a cubrir esto. Y los grandes proyectos que tenemos se pueden frenar. Por ejemplo, el de la concentración de la tierra. O el catastro multipropósito, que estoy totalmente de acuerdo y estoy seguro que la senadora, ex senadora María Rosario va a estar de acuerdo en que el predial tiene que ser justo en este país para que no haya tanta concentración de la tierra. Ese tipo de proyectos tienen que existir. Si nosotros seguimos con este déficit, pues la cosa no va a poder seguir. Entonces, por eso este tipo de reformas son claves. María Camila, a mí me gustaría hacer unas reflexiones sobre lo que estamos discutiendo. El primero, fíjense ustedes, fue el presidente Iván Duque, siendo senador y luego presidente, quien impulsó los vehículos eléctricos. Fue él. Y aquí el país viene de motivar vehículos a gas, vehículos eléctricos y precisamente dentro de esa senda de buscar ser ambientalmente sostenible. Pero aquí no nos quieran ahora, y en eso también comparto, no podemos ahora querer en 4 años, en 3 años, solucionar el problema ambiental cuando Colombia no es el mayor contaminante por ninguno de estos temas. Que tenemos una responsabilidad, sí,
y que tenemos que ayudar también, pero no nos pongamos ahora a hacer una transición acelerada. Quiero reafirmar que también fue el presidente Duque el que manejó una matriz energética diversificada y llegó a más de 2.500 megavatios de nuevas fuentes de energía. Eso es un salto significativo. Cuarto tema, hay analistas internacionales que ya están hablando que por estas decisiones de OPEP, por lo que se está viviendo en Europa, etcétera, puede llegar a $130 el precio del barril. ¿Eso qué quiere decir? Que la realidad le muestra que no hay presupuesto que alcance para poderlo hacer. Y leyendo hoy lo que está pasando, porque este debate también está en España y está en otros países, lo que está pasando es que, como en todo, volvemos. Nosotros no podemos hoy de un totazo subir 6, 7 mil u 8 mil pesos el galón de gasolina, porque no solo hay un estallido social, sino que el bolsillo de los colombianos no lo aguanta y van a tener que irse a desobediencia civil porque ya van al límite de sus capacidades de pago. Estas ya son palabras mayores. Al frente de este asunto está la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que estuvo hoy en el Congreso y fue blanco nuevamente de críticas. Ustedes miren y juzguen el porqué. La gestión de los recursos estratégicos, mineros, petroleros y de gas, y el acceso y costo. No, simplemente, señora ministra, proceda a su intervención. Hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la gasolina. Parte de la discusión se ha dado por el lapsus de la ministra de los millones, con B, entre otras cosas. Recuerden ustedes lo que dijo hace apenas unas horas y las reacciones que ocurrieron alrededor de su despiste. Esto fue lo que dijo la ministra al frente de esa cartera. Es bastante grande y en este momento estamos hablando de 10.000 billones. ¿Cómo le parece, concejal Cancino, su ministra, la ministra del presidente Petro, ministra de Minas? Pues a mí me parece absoluta y completamente extraordinaria. Es una mujer que ha trabajado el tema en la Colombia profunda, de la mano de la gente, escuchando, generando acuerdos, generando pactos y dialogando. Y políticamente y técnicamente está absolutamente preparada para asumir estos cargos. ¿Ha cometido errores? Sí, pero los errores no son mayúsculos, perdónenme. O sea, decir 10.000 billones de pesos, sí, es un error. Pudo haber sido producto de los nervios, las cámaras pueden poner nervioso a la gente. Pero eso a mí no me parece, digamos, crucial para el desarrollo de las minas en este país. Lo que es crucial es tomar posiciones, abierta al diálogo, a la escucha, construir de la mano de la gente, converger, reunirse, como lo hizo en Cartagena, pero también en el norte del Cauca. Y acá sí ha habido ministros, perdónenme que les diga, que sí han cometido errores cruciales y no los han criticado tanto. Es que no olvidemos que aquí ha habido ministros presos, producto de chantajes, de compra de votos, con la política, y a ellos si no los critican tanto, hágame el favor. Me parece que es una expresión un poquito patriarcal y machista. Y es que como es una mujer joven, morena, que está viniendo desde la academia, y pues claro, tiene que tener una curva de aprendizaje, pero la curva de aprendizaje la va a tener en días y horas, pero ahí va. Doctor López, ¿cómo le parece la ministra de Minas? No, yo en eso no me voy a poner a opinar. No, sobre el sector, digo, alrededor de las discusiones que son fundamentales, usted lo ha mencionado aquí, transición energética, todo lo que viene en materia del sector minero energético, ¿da confianza? ¿Cómo la pueden estar viendo los gremios? Yo lo que creo es que claramente esta es una cartera que hoy en día es fundamental por la discusión que estamos teniendo, que es de primer orden, porque pues los órdenes de magnitud y las cifras que hemos hablado acá muestran que claramente pues esto es de palabras mayores. Estamos hablando de un déficit gigantesco. Lo otro es, en general, todos los temas energéticos, mineros, de transición, son claves, más en la coyuntura global que estamos viviendo, donde tenemos un conflicto que sigue en Europa y que está pues generando una crisis energética a nivel europeo y a nivel global. Entonces, su cartera hoy en día es quizás una de las más importantes y pues, yo creo que es clave que la ministra pues logre consolidar un equipo de trabajo profesional, que esté abierta a ese diálogo, a esa conversación, que escuche diferentes sectores para sacar estos retos tan grandes que tiene, digamos, a su espalda y en sus hombros. A mí sí me ha parecido un desastre
Y tan es un desastre que tuvieron que cambiar algo que es inaceptable, el manual de funciones de un ministerio como ese para poder adecuar a ella y a su equipo. Eso es inaceptable. Y no por ser mujer, no nos vengan con ese cuento, porque aquí hemos tenido extraordinarias ministras de Minas mujeres como María Fernanda Suárez, que fue una extraordinaria ministra de Minas, y como ella ha habido otra ministra de Minas mujer inaceptable. Al contrario, da vergüenza. Pero esto es un lapsus, digo, cualquiera puede tener un lapsus. Es que no es de lapsus, el tema no es de lapsus, el tema es de desconocimiento de un sector. Uno no puede tampoco. Si uno no sabe de un tema, porque puede uno no saber de un tema, entonces prepárese antes de posesionarse y segundo, rodéese bien. Pero cuando uno va a ver, el equipo no es un equipo técnico para un sector que está exigiendo unos temas de nivel nacional e internacional de la mayor importancia. Es que el lapso no fueron los 10.000 billones que ella habló. El lapso que ha cometido es sobre el tema de energía, sobre el tema de minería, sobre el tema de hidrocarburos. Es que esta no es una cartera de minería, esta es una cartera minas, energía e hidrocarburos. Es todo un sector que exige una experiencia. Entonces a mí sí me da mucha pena, pero uno puede no saber, pero entonces asesórese bien y prepárese antes de posesionarse, porque uno no viene a un ministerio a aprender. Qué tristeza que uno diga que llegó al ministerio a aprender, entonces qué pena, no era para ese cargo. No, yo creo dos cosas. Lo primero es que no llegó al ministerio a aprender. O sea, está en un doctorado y en este momento está terminando un postdoctorado con los dos profesores más importantes del mundo de la Universidad de Oxford. Entonces no vino al ministerio a aprender, qué pena que les diga. ¿En qué estaba haciendo el doctorado? Yo la dejé hablar, senadora, yo la dejé hablar. Y sí, pero ¿en qué estaba haciendo el doctorado? Yo pregunto que desconozco. Claro, ha habido lapsus, pero eso no son fallas de conocimiento. Pero este país en la minería sí ha tenido problemas graves, donde se ha permitido desde gobiernos nacionales que la minería con transnacionales e internacionales tengan vínculos con el paramilitarismo evidenciados por la Fiscalía. Pero, concejal, y eso no es un lapsus, eso sí es grave. No desviemos la discusión. No, pero es que aquí porque yo creo, un lapsus fíjese alrededor de las declaraciones que ha ido, y tengo cierta consideración por la señora Irene Vélez, pero ha ido traspié en traspié sobre invitar, más bien exigir a los países a decrecer la economía. Eso es una invitación que debería hacer la señora ministra de Ambiente, no la ministra de Minas. No, porque están empatadas y afortunadamente están las dos, porque el mensaje, es clave lo que dices, Camila, y gracias, porque el mensaje es acá, entre el modelo energético de transición ambiental y el modelo ambiental tienen que estar en matrimonio. Claramente el término es técnico y académico y claramente el término es absolutamente desafortunado. Pero nosotros sí tenemos que, lo que hemos hablado acá, paulatinamente hacer una transición energética, bajarle al consumo de la gasolina, como dice la senadora, y también bajarle un poquito al consumo, porque el consumo lo que está haciendo es efectos ambientales. Pero ese consumo también tiene que ver mucho con el tema de la minería, que le tenemos que ir bajando. Tenemos que ir decreciéndolo poquito a poquito, suavecito. ¿Me permite hacerle una pregunta? Yo sí quiero saber el doctorado que está haciendo. ¿Es no, postdoctorado. El postdoctorado, sí. Y usted dijo también que un doctorado es en temas minero-energético. Sí, ¿en quién? En acuerdos en el norte del Cauca entre mineros artesanales, para llegar a diálogos sobre el desarrollo minero. Doctor López. Sí. O sea, ya, perdón, no, porque es que cuando uno habla de un doctorado mínimo son 5 años. Claro, ya por eso graduada, yo quiero saber en qué universidad hizo el doctorado. Universidad y en qué de Dinamarca, creo. ¿Ah? Universidad de Dinamarca, pero ya la averiguo. Bueno, yo creo que más allá de los... Yo creo que, digamos, esto claramente es parte de la conversación política, pero yo creo que aquí hay que centrarse en los problemas técnicos. Uno puede tener una discusión filosófica incluso del tema del decrecimiento, es primordialmente una teoría normativa que dice qué es lo que deberíamos hacer, no es una teoría en tanto positiva. Y de hecho, como teoría positiva no tiene mucho, digamos, no tiene mucho asidero en los datos, porque, y afortunadamente para la humanidad, los países que están generando más niveles de desarrollo son los que están logrando generar un consumo de hidrocarburos per cápita menor. Entonces lo hemos visto en Europa, la experiencia es clara. Hay países que después de cierto nivel de desarrollo logran seguir creciendo sin aumentar su carga, digamos, su huella de consumo de hidrocarburos. Creo que esa es una discusión que puede ser interesante, pero creo que distrae,
porque realmente primero Colombia, como decía María Rosario, pues realmente participa muy poco de las emisiones de CO2 en el planeta, es 0,58% lo que se emite en Colombia. Entonces esto es, digamos, una discusión más global que tendrían que tener esos países que realmente están contaminando y de hecho países que todavía están en desarrollo, pero están en una curva muy empinada de contaminación. El caso más claro es China, pero el siguiente que quizás se discute menos es India, que va a ser el país más grande del mundo en términos de población a final de esta década. Y probablemente pues vaya a ser uno de los países más contaminantes. Entonces, esa es una discusión bien interesante, creo que puede, digamos, abarcar un montón de ángulos, pero creo que para Colombia necesitamos enfocarnos en una situación energética compleja, donde el país está a la merced de un choque internacional que nos está pegando duro, y en esa medida es, bueno, ¿qué tipo de políticas públicas vamos a hacer en estos años o en la siguiente década para ir compatibilizando? Uno, que el país sea competitivo, que tenga una matriz cada vez más limpia y que podamos todavía crecer, porque claramente Colombia tiene un espacio enorme, no le podemos decir a una cantidad de hogares pobres y vulnerables que hasta aquí llegamos, que nos vamos a satisfacer con los niveles de ingreso que tenemos. Pues obviamente que no, acá necesitamos ser mucho más ambiciosos para poder superar la pobreza. De momento, la ministra Vélez tiene el respaldo del presidente Gustavo Petro y Colombia tiene como espejo algunos países de la región que ya han dado la discusión. A propósito de este tema, en el mundo también se habla de transición energética que está muy ligado. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, ya entrando a los minutos finales, doctora Guerra, de este espacio, hablando de combustibles, de la ministra Irene Vélez, su conclusión final sobre este tema. Primero, cualquier decisión sobre el ajuste tiene que ser gradual. Segundo, aquí hay mensajes totalmente contradictorios del gobierno. No al fracking, no a más licencias de exploración y explotación de hidrocarburos, más impuesto al carbono, impuesto a las exportaciones de hidrocarburos, y si a eso entonces le suma que vayan a acelerar la eliminación del subsidio, pues básicamente lo que quieren es afectar no solo el sector, afectar la competitividad de Ecopetrol, sino el bolsillo de los colombianos, que hoy se ven agravados por ese aumento de la inflación que va en 10.8%. Concejal Cancino. Miren, primero el fracking está afectando brutalmente el medio ambiente y está afectando la vida, y la vida es sagrada. Pero nosotros hemos discutido una cosa que me parece fundamental, Camila, y que la ex senadora y el profesor van a estar de acuerdo. Nosotros tenemos un reto pedagógico y es explicar la necesidad de que todos ponen, todos ganan. Y los que más tienen que poner más por este reto del déficit que tenemos, que puede llegar a 34 o 35 billones de pesos. Pero también frente a la transición energética y la última discusión, nosotros también tenemos que hacer una transformación cultural, donde debemos consumir un poquito menos. Y también en el tema de la gasolina y de la minería. Acá hay un reto también de transformación cultural que lo han planteado desde el gobierno para asumir este reto de transición energética también como una acción colectiva, porque necesitamos tener un bien público y es nuestro medio ambiente. Doctor José Ignacio. Yo creo que aquí salen varias conclusiones. Quizás estamos en un ambiente todavía muy polarizado, donde la política es parte importante, pero creo que hay que empezar a mirar como país unos grandes consensos. Y el primer gran consenso, quizás en un tema que es bien álgido, es en el largo plazo, quizás debemos hacer política pública de manera más focalizada, más eficaz. Aquí hay que traer a la mesa de discusión el tema de la eficiencia del gasto público, que es una ecuación muy importante, pero con todo eso en la mesa, en el largo plazo no podemos seguir dependiendo de unos subsidios a los combustibles para aliviar el bolsillo de los colombianos. Claramente quitarlos no puede ser de golpe, tiene que ser gradual. Mucha gente depende, digamos, o sus ingresos dependen de la motocicleta, de un proyecto productivo que necesita movilizarse, un pequeño camión, etcétera, etcétera. Todos dependemos de los alimentos. Entonces aquí tiene que haber un ajuste gradual, ordenado, buscando un norte y tratar de encontrar esos consensos para movernos hacia adelante en materia energética, que, repito, va a ser quizás el tema más álgido en los próximos años. Doctor José Ignacio López, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. Concejal Diego Cancino, gracias por acompañarnos. Gracias. Doctora María del Rosario, un placer. Gracias, María Camila, y me voy a ver en qué hizo el doctorado y el postdoctorado la ministra. El postdoctorado en Fulbright, becada, una dura.
Y el inminente precio de los combustibles en Colombia está acelerándose la discusión. Entre otras cosas, saque la calculadora. Expertos han indicado que por cada 1.000 pesos que suba la gasolina, sube 0.65 la inflación. Por ejemplo, si subiera 9.000 pesos, el alza sería de 5,85%. Llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de día.